Basado en hechos reales. 19 de enero de 1945. Un cruce de caminos sin nombre, perdido bajo la nieve, en algún punto del frente europeo. A las 6:40 de la mañana, un oficial alemán contaba hombres que ya no estaban, balas que ya no existían, y un solo cartucho que decidiría quién viviría y quién no. Lo que ocurrió ese día nunca apareció completo en los archivos, y por una razón muy concreta. No encontrarás estas historias en ningún otro lugar. Suscríbete ahora y dime en los comentarios desde qué país escuchas esta historia, porque lo que estás a punto de oír cambió el destino de más de un frente, aunque casi nadie lo sepa. La nieve caía sin viento. Eso era lo peor. Cuando no hay viento, el sonido viaja limpio. Cada paso, cada cerrojo, cada respiración. El Hauptmann Ernst Keller estaba de pie frente al mapa, un rectángulo de papel húmedo clavado a una mesa improvisada. No era un mapa completo, era un fragmento arrancado de algo más grande, como ellos. El lápiz temblaba entre sus dedos, no por miedo, por frío. El tipo de frío que no muerde la piel, sino las decisiones. Posición confirmada, dijo una voz por la radio. Mantengan el cruce, refuerzos en camino. La frase quedó flotando en el aire. Refuerzos en camino. Keller no respondió de inmediato. Miró alrededor. 19 hombres. O lo que quedaba de ellos. Uno vendándose el antebrazo con un trozo de bufanda. Otro contando cargadores vacíos como si fueran rosarios. El operador de radio, con los auriculares torcidos, fingiendo no mirar al comandante. ¿Hora estimada?, preguntó Keller. Silencio. Luego estática. Luego nada. El reloj marcaba las 6:47. Ese cruce de caminos no figuraba en los comunicados oficiales. No tenía nombre. Solo 4 direcciones trazadas sobre barro congelado y huellas de cadenas. Pero era clave. Eso decía el mapa. Eso decía el Estado Mayor. Si caía, el enemigo tendría una brecha directa hacia el sur. Si resistían, ganarían tiempo. ¿Tiempo para quién? Nadie lo había aclarado. Keller se quitó el guante y marcó con el lápiz una línea roja. Luego otra. Luego una X. «Nos están cerrando», dijo el teniente Vogel acercándose. «Reconocimiento informa movimiento por el bosque». «¿Cuántos?» Vogel dudó un segundo de más. «Más de los que podemos contar». Keller asintió. No necesitaba números exactos, necesitaba certezas, y ya no quedaban. A las 7:05 llegó otro mensaje, más breve, más frío. Orden superior, mantener posición a toda costa. A toda costa. Keller conocía esa expresión, la había oído antes, siempre significaba lo mismo. Miró la caja de munición abierta a sus pies, vacía. Solo un cartucho suelto, brillante, intacto, como una burla. 1. El operador de radio levantó la vista. «Señor, eso es todo lo que queda». Nadie habló. A lo lejos, un disparo seco, luego otro. El enemigo probando distancias, midiendo paciencia. Keller cerró la caja con cuidado, demasiado cuidado. En el Estado Mayor, a kilómetros de allí, alguien trazaba flechas con café caliente al lado del mapa. Aquí, en el cruce, el café se había terminado hacía horas. «Reúna a los hombres», ordenó. Se formaron como pudieron, no en fila, no en formación, simplemente juntos. «Tenemos una bala», dijo Keller sin rodeos. «Una». Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron brevemente como si hubieran esperado escuchar eso desde el principio. «Las órdenes son resistir», continuó, «pero no dicen cómo». El viento seguía sin soplar. Keller sostuvo el cartucho entre 2 dedos. Pesaba más de lo que debería, no por el plomo, por lo que representaba. En ese momento, la radio volvió a cobrar vida. «Repito, refuerzos, no confirmados». La voz se cortó. El teniente Vogel dio un paso al frente. «Señor, ¿y si...?» Keller lo miró. No necesitaba que terminara la frase, porque todos pensaban lo mismo. Nadie quería ser el que sobreviviera. El cruce de caminos empezó a hablar antes de que nadie se moviera. No con palabras, con ecos. El hielo crujía bajo botas invisibles, ramas quebradas en el bosque. Un murmullo grave, profundo, como si la tierra misma respirara con dificultad. Keller guardó el cartucho en el bolsillo interior de su abrigo. No quería verlo más. «Nadie dispara sin mi orden», dijo, «pase lo que pase». No levantó la voz, no hizo falta.
A las 7:18, el primer proyectil impactó contra el borde del camino norte. No fue un ataque, fue una pregunta. El operador de radio ajustó los auriculares con manos entumecidas. «Señor, intento contactar de nuevo con el sector oeste». «Inténtelo», respondió Keller, «y luego vuelva a intentarlo». El teniente Vogel se arrodilló junto a un soldado joven, casi un niño, que temblaba sin control. «No es miedo», dijo el muchacho apretando la mandíbula. «Es el frío». Vogel asintió. Era una mentira piadosa que todos aceptaron. A las 7:31 llegó un mensaje distinto. No venía cifrado, no venía firmado. «Cruce confirmado. Unidad enemiga avanza desde el noreste. Tiempo estimado de contacto, 15 minutos». 15 minutos. Keller miró su reloj, luego el mapa, luego a los hombres. 15 minutos era una eternidad, o nada. «¿Y los refuerzos?», preguntó alguien desde atrás. Keller no respondió. En otro punto del frente, a kilómetros de allí, un mayor tachaba una casilla con lápiz azul. «Cruce, comprometido. Unidad, reteniendo». No escribió rodeados, no escribió sin munición, solo reteniendo. A las 7:40, la nieve empezó a caer más espesa. Un regalo y una maldición. Reducía la visibilidad, pero también amortiguaba el sonido. «Nos van a probar», murmuró Vogel. «Son buenos, no atacarán de frente». Keller lo sabía. El enemigo no quería el cruce intacto, quería saber cuánto tiempo podían aguantar. A las 7:47, el primer hombre cayó. No por una bala, por una astilla de metralla que encontró un hueco en el cuello. Nadie gritó, nadie se movió. El cuerpo quedó tendido junto al camino, como una advertencia. «No lo recojan», ordenó Keller. «Todavía no». El silencio se volvió pesado, denso, casi sólido. En la radio, estática. En el bolsillo de Keller, una sola bala. A las 7:53, un disparo desde el bosque sur. Luego otro. Después nada. El enemigo marcando ritmo, controlando la respiración del cruce. «Señor», dijo el operador, «he captado algo, no es para nosotros». «¿Qué cosa?» «Una transmisión interna, del enemigo». Keller se inclinó. «Repita». El operador tragó saliva. «Hablan de un retraso, de que el punto resiste más de lo previsto». Vogel soltó una risa seca. «Más de lo previsto», repitió. «Eso significa que alguien ya nos dio por muertos». Keller no lo negó. A las 8:02 llegó el mensaje que lo cambió todo. No vino por radio, vino por un corredor. Un soldado cubierto de nieve irrumpió desde el oeste, jadeando, con los ojos desorbitados. «Señor, vengo del puesto avanzado. Fueron sobrepasados». Keller cerró los ojos un segundo. «¿Sobrepasados cuándo?» «Hace una hora». Una hora. El cruce ya estaba aislado antes incluso de que llegara la orden de mantener a toda costa. Vogel apretó los puños. «Entonces, ¿por qué seguimos aquí?» Keller lo miró fijamente. «Porque alguien necesitaba que siguiéramos aquí», respondió, «aunque ya no importara si salíamos». A las 8:10, el enemigo dejó de disparar. Eso fue lo más inquietante. La nieve seguía cayendo, el viento seguía ausente, y en ese silencio absoluto, Keller entendió algo que ningún mapa mostraba. No estaban siendo atacados, estaban siendo observados, como una pieza fija en un tablero que ya había cambiado. Sacó el cartucho del bolsillo, lo sostuvo a la altura de los ojos. Una sola bala, para todos. Y todavía nadie sabía qué significaba realmente eso. El enemigo no atacó de inmediato. Eso confirmó la sospecha de Keller. Cuando un ejército se detiene justo antes del golpe final, no es por duda, es por cálculo. A las 8:17, el operador de radio levantó la cabeza con un gesto extraño. «Señor, están hablando de nosotros otra vez». Keller se acercó despacio. «¿Qué dicen?» El operador dudó, luego ajustó el volumen. «Dicen que el cruce sigue activo». «Que no entienden por qué no retrocedemos, que esperan una retirada que no llega». Vogel cerró los ojos. «Nos creen más fuertes de lo que somos». «No», corrigió Keller. «Nos creen parte de algo más grande». Y ahí estaba el problema. Durante meses, el frente se había sostenido con pequeñas mentiras operativas. Un puesto aguantando un poco más, un batallón que resiste, una unidad que retiene.
Cada retraso compraba minutos, cada minuto justificaba otro sacrificio. El cruce no era importante por sí mismo, era importante porque existía en los mapas del enemigo. Mientras siguiera activo, el enemigo no movería sus fuerzas principales. Mientras dudaran, alguien más estaría a salvo. Keller miró a sus hombres. 19, contando a los heridos. 19 no era una unidad, era una cifra aceptable. «Tenemos que hacerles creer que seguimos siendo peligrosos», dijo. Vogel lo miró con incredulidad. «¿Con qué, señor?» Keller no respondió de inmediato. Se acercó al cadáver junto al camino. Le cerró los ojos con cuidado, le quitó el casco. «Con tiempo», dijo al fin. «Solo con tiempo». A las 8:26, ordenó un movimiento que no estaba en ningún manual. Distribuyó a los hombres en posiciones abiertas, demasiado visibles, demasiado ordenadas, como si esperaran algo, como si tuvieran reservas ocultas. El operador transmitió un mensaje corto, no cifrado, a propósito. «Cruce asegurado. Contacto visual con el enemigo. Resistimos». Sabían que sería interceptado. La nieve empezó a ceder. Una claridad engañosa se filtró entre las nubes. Y entonces ocurrió algo inesperado. El enemigo respondió, no con artillería, no con asalto. Respondió con silencio. Minutos enteros sin un solo disparo. Keller sintió el peso del cartucho otra vez. No como una bala, como una cuenta atrás. A las 8:41, Vogel se acercó en voz baja. «Señor, si esperan demasiado, se darán cuenta». «Lo sé». Entonces, Keller lo miró fijamente. «Entonces tendremos que tomar la decisión antes de que lo hagan ellos». Vogel entendió. Todos entendieron. No se trataba de matar a nadie, ni siquiera de disparar. Se trataba de cerrar el relato. A las 8:49, una patrulla enemiga apareció entre los árboles. Avanzaba despacio, cautelosa, observando. El operador susurró: «Nos están midiendo». Keller dio un paso al frente, visible, deliberado. Levantó el brazo. La patrulla se detuvo. Durante unos segundos, el mundo quedó suspendido entre dos respiraciones. Y en ese espacio, Keller comprendió la verdad que nadie escribiría después. Si disparaba, confirmarían que aún eran una amenaza. Si no lo hacía, avanzarían. El cartucho no era para matar, era para decidir cuándo terminaba la historia. Keller se giró hacia sus hombres. «Nadie se mueve», dijo. «Pase lo que pase». La patrulla enemiga se retiró lentamente. Habían visto suficiente. A las 9:02, la radio crepitó una última vez. «Cruce, ya no es prioritario. Redirigiendo fuerzas». Keller cerró los ojos. Habían ganado. No el cruce, no la batalla. Habían ganado tiempo. Pero el tiempo, como siempre, pedía algo a cambio. Keller apretó el cartucho en la palma de la mano y supo que todavía no había terminado. El mensaje del Estado Mayor fue breve, casi educado. «Unidad del cruce, misión cumplida. Procedan según criterio del comandante». Según criterio. Era la forma elegante de lavarse las manos. Keller no respondió. Apagó la radio. Durante unos segundos nadie habló. La nieve seguía cayendo, ahora más lenta, como si el tiempo mismo se hubiera cansado. «Entonces, ¿terminó?», preguntó alguien. Keller negó con la cabeza. «No. Ahora empieza la parte que no figura en los informes». Miró el mapa una última vez. Las flechas rojas, las marcas a lápiz, la X. Todo aquello ya no importaba. «Si avanzan, nos rodean en minutos», dijo. «Si nos quedamos, vendrán con todo cuando confirmen que estamos solos». Vogel tragó saliva. «¿Y retirada?». Keller lo miró como si la palabra perteneciera a otro idioma. «No hay hacia dónde». El cruce había ganado tiempo, sí, pero también había quedado fuera del tablero. A las 9:14, el primer altavoz enemigo se oyó desde el bosque. No gritaba, no amenazaba, ofrecía rendición. «Dicen que nos garantizan trato correcto», susurró el operador. «Prisioneros de guerra».
Keller cerró los ojos un instante. Había visto suficientes columnas de prisioneros como para saber lo que trato correcto significaba en enero del 45. ¿Cuántos dicen que somos?, preguntó. 30, quizá más. Keller esbozó una sonrisa breve. Habían exagerado. Seguían exagerando. Eso también era una victoria. No respondan, ordenó. El silencio volvió a caer, más pesado que antes. Uno de los soldados se acercó a Keller. Tenía las manos azules. Señor, dijo con voz tranquila, si hay que hacerlo, hágalo usted. Keller lo miró, luego a los demás. No había pánico en sus rostros, había cansancio y algo parecido al alivio. Ahí comprendió el último giro de la trampa. No querían sobrevivir solos, querían que la decisión fuera compartida. El cartucho seguía en su mano, uno solo, suficiente para un gesto, no para una ejecución. A las 9:27, Keller tomó su decisión. No dio órdenes complejas, no explicó razones. «Vamos a salir», dijo, «todos juntos». Vogel abrió la boca. «Señor, eso es...» «Lo sé», interrumpió Keller, «pero no vamos a salir como prisioneros». Ordenó que dejaran los cascos, que colgaran los fusiles vacíos, que caminaran despacio. Cuando aparecieron en el cruce, visibles, sin armas, el enemigo se tensó. Esperaban hombres derrotados, esperaban rendición. No esperaban eso. Keller avanzó unos pasos más que los demás. Sostuvo el cartucho en alto. No apuntó, no amagó, simplemente lo mostró. Y entonces, con un gesto seco, lo lanzó al suelo y lo aplastó con la bota. El sonido fue breve, metálico, final. El mensaje fue claro. No quedaba nada más que decidir. El enemigo dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. Según algunas entrevistas de posguerra, ese gesto fue interpretado como una señal de que la unidad había cumplido una misión mayor y que atacar ya no tenía sentido táctico inmediato. Otros oficiales dirían más tarde que nadie quiso asumir la responsabilidad de ordenar el fuego en ese momento exacto. Lo cierto es que el ataque nunca llegó. El cruce fue tomado horas después. Vacío, sin disparos finales, sin héroes oficiales. En los informes, la unidad aparece como desaparecida durante maniobra de repliegue. El nombre de Keller no figura en condecoraciones, ni en memoriales. Pero en un memo restringido, citado años después por un oficial anónimo, se lee una frase aislada. La resistencia fue suficiente. El tiempo ganado, decisivo. Nada más. El cartucho aplastado quedó enterrado bajo la nieve. Nadie lo recuperó. Y así terminó la historia del último rubio.